Hola a todas y todos, espero que hayan tenido un fin de semana agradable. Como siempre, lo que destaca en los titulares en Francia es nuevamente el futuro de Kylian Mbappé, como queremos revelar. Por favor, mis amigos, les pido que vean toda la revisión, porque hoy hay muchas cosas buenas para ustedes. Ayer, el delantero francés abrió la puerta a una renovación de contrato y estaría listo para renovar por una temporada más. Por lo tanto, el impasse está llegando a su fin, según informó Le Parisien este lunes. Los medios de comunicación madrileños reaccionaron rápidamente en las últimas horas. Algunos de ellos fueron enfáticos. Ni Florentino ni ningún madridista perdonarán a Mbappé si renueva, por ejemplo, lanzando al famoso presentador Josep Pedrerol en su programa El Chiringuito. Y, como revela Marca, el Real Madrid no está particularmente perturbado por los eventos del fin de semana. Por supuesto, los madrileños son conscientes de lo que está sucediendo, dada su interés en Mbappé en un futuro cercano y real, pero todo esto no perturba en absoluto su plan. El periódico insiste repetidamente en que no ha habido movimiento ni interés por Mbappé este verano en las oficinas del Bernabéu. De hecho, no se entiende por qué algunos consideran esto un nuevo fracaso para el Real Madrid, ya que no se ha intentado nada. Como destaca el Equipe esta mañana, si Mbappé está en camino de quedarse en París, Neymar está cerca de salir, según nuestras informaciones. La estrella brasileña se acerca considerablemente al Al Hilal, y según Mundo Deportivo, el FC Barcelona estaría intentando obtener el préstamo del exjugador del Santos por al menos una temporada, a través de su próximo club. En caso de fracaso, el brasileño intentará nuevamente en 2 años para recuperar todo su potencial antes de la Copa del Mundo de 2026. De todos modos, según nuestras informaciones, está cerrado para Neymar en Arabia Saudita. El club saudita finalmente llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain para la transferencia del jugador de 31 años. La cantidad será ligeramente inferior a 100 millones de euros. Se trata de un contrato de 2 años, con un salario de 100 millones de euros por temporada. Mantente actualizado sobre tu club y el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea, ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. Mientras tanto, el Barça careció de creatividad ayer en su primer partido en la Liga contra el Getafe. Los dos equipos no pudieron separarse debido a las numerosas faltas en el campo, muchos duelos, una tarjeta roja para cada lado, pero ningún gol. Este partido fue duramente criticado por los periodistas catalanes. Por otro lado, Xavi, en su rueda de prensa, estaba muy irritado con el arbitraje. No veo ninguna mano en ningún lado. Si no hay una mano clara, no pites, eso es lo que nos dijeron. El árbitro inventó la mano, así es como declaró el entrenador catalán después de que el árbitro marcara una mano de Gavi, cuando el Barça podría haber tenido un penal. Añadió, si vendemos el producto de la liga y tenemos esto, no ayuda a nadie. Es una acumulación de cosas. Les deja jugar, pita en nuestra contra. Es normal que la gente ya no quiera ver el fútbol. El producto de hoy es una vergüenza. Para empeorar las cosas, la prensa española señala el bajo rendimiento de Lewandowski como un problema para que el Barça marque. El equipo podría ser mejor sin él, ya que ofreció pocas soluciones ofensivas en sus últimas salidas. Si la crisis aún no se menciona en el Barça, sería demasiado pronto, sin embargo, ya está sucediendo para el Bayern de Múnich, según se puede leer en las páginas de Bild. El periódico alemán destaca la humillante derrota de los bávaros ante el Leipzig en la Supercopa de Alemania. Ya hay un hombre bajo presión en el vestuario del campeón alemán, Thomas Tuchel. Esta es su 5ª derrota en 13 partidos. Su predecesor, Julian Nagelsmann, solo sufrió tal cantidad en su 31º partido oficial. Además, la temporada pasada, Tuchel argumentaba que solo reemplazó a Julian Nagelsmann en marzo, en una temporada que ya estaba comprometida. Ese argumento ahora ha desaparecido, ya que tuvo tiempo para preparar este primer gran enfrentamiento del año. Naturalmente, estas estadísticas están dando ideas a los directivos bávaros, que serán rigurosos con el antiguo entrenador del Chelsea y el PSG. La incorporación de Harry Kane tal vez pueda cambiar todo en las próximas semanas. Sin embargo, según los tabloides británicos, el delantero inglés ya está extrañando su hogar. Tanto el Daily Mirror como el Daily Express informan que Kane planea regresar a Londres esta temporada. Durante su presentación, ayer, afirmó que estará pronto de vuelta en el norte de la capital inglesa para la final de la Liga de Campeones en Wembley. De hecho, aseguró que desea ganar todos los trofeos posibles con su nuevo club, ya que su colección de trofeos está bastante vacía. Lo que está causando titulares en Inglaterra es el gesto polémico de Mohamed Salah durante el enfrentamiento entre el Liverpool y el Chelsea, que terminó en empate 1-1. A los 15 minutos del segundo tiempo, Jürgen Klopp decidió sustituir a Mohamed Salah por el joven Harvey Elliott. Esta sorprendente elección no agradó en absoluto al egipcio, quien, muy irritado, se quitó enérgicamente la cinta del brazo y la arrojó furiosamente al suelo. El entrenador de los Reds trató rápidamente de apagar el fuego después del partido, sabiendo que esto se intensificaría en la prensa. Aquí están sus palabras, entiendo por qué Mohamed habría mejorado su récord en caso de gol. Pero fue un partido intenso para todos. Eso es todo lo que puedo decir, su reacción estuvo totalmente bien. Esto concluye nuestra revisión de prensa, amigos míos.
Gracias por su fidelidad. Nos vemos en la próxima revisión.